Oremos. Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte, heredad del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo.
Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, en aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote
Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con él la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído, sobre los que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús,
y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un mayor pecado. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: A ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifíquenlo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escriban Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No las carguemos. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces
el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Él, el que vio, da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrará ningún hueso.
Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo pasado, Domingo de Ramos, enseñaba sobre cómo el Espíritu conspira con el universo para inducir en nuestras almas el contexto perfecto para poder vivir este Santo Triduo. Mientras escuchábamos esta pasión y muerte de Jesucristo, tenemos que traer a la luz y unirlo al Cristo yaciendo en la cruz, el Cristo moribundo. Hay que unir al Cristo todo aquello que en tu vida el Espíritu está induciendo para ayudarte a profundizar en la muerte de Cristo. Es importante que en este momento traigan a la mente quizás recuerdos de un ser querido que ha muerto, quizás un ser querido que ya murió, quizás esas experiencias de duelo de nuestro diario vivir. Eso hay que traerlo ahora en este momento, en esta liturgia, para poder en verdad sentir, vivir, encarnar y experimentar con Cristo su pasión y su muerte. El Espíritu en mí personalmente lo ha inducido por medio de un amigo de crianza, que en estos momentos literalmente es posible que a las mismas 3:30 ya haya muerto. Antes de venir a esta liturgia, literalmente estaba en el lecho de su muerte, dándole los santos óleos. En cierta manera sería un gran consuelo saber que ya descansa de su dolor y de su fatiga. Y mucho diría si precisamente a las 3:30 con Cristo Él haya entregado su espíritu. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes están sufriendo ahora? ¿Y cómo es que Dios te está invitando a que lo hagas un compartir con Él? Que sea un sufrir con Él, que sea un acompañar con tu presencia y con tu dolor en el sufrimiento de Cristo mismo. De seguro todos tenemos sufrimientos. Y hay algo muy natural en nosotros, en nuestra condición humana, que no nos gusta sufrir. Si nos gustaría sufrir, pues seríamos unos masoquistas y ya no es algo saludable ni natural. Parte de nuestra condición es que si vemos un sufrimiento, queremos resolverlo,
queremos aliviarlo, queremos evitarlo y muy bien, así debemos de hacer. Pero cuando tus mejores intenciones de aliviar, de quitar, de poder ayudar a alguien no es suficiente, entonces, ¿qué? Hay alguna parte en nosotros que lo que quiere hacer es correr, salir por la puerta corriendo y no tener que estar con ese amigo, esa amiga, ese ser querido, esa pareja, ese compañero, no querer estar con esa persona en su sufrimiento. Una reacción muy natural. El domingo, este Viernes Santo, lo que la liturgia y la espiritualidad de nuestra iglesia nos pide es que seamos valientes, que en vez de correr, en vez de evitar, de que seamos valientes y nos quedemos ahí, en el dolor, en el sufrimiento. No es fácil, pero es posible con la gracia de Dios. Mi amigo estos días ha estado empeorando y me ha tocado tener que estar ahí. Ayer fue ver que en cada respirar, en cada exhalar, salía el gemido de dolor. Ya su piel no tenía color natural. En la mirada veías esa agonía y en momentos que pude hacer el contacto con su mirada, ojo a ojo, entre el consciente y el no consciente, de repente él hizo un gesto que me recordó y como que vi la mirada del Cristo sufriendo. El sufrimiento de mi amigo es el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es nuestro sufrimiento. Y si somos capaces de quedarnos, aguántate. No querer salir corriendo, no querer solucionar el problema, pero quédate ahí, acompañando en el sufrir de un ser querido. No va a tardar mucho en que veas al rostro de Cristo. ¿Y por qué hacemos esto? No es porque seamos masoquistas. Y hay un sinnúmero de razones del por qué nos quedamos presentes en la agonía y en el sufrimiento de seres queridos. ¿Por qué? Porque el amor lo demanda. ¿Cómo yo, en este momento de gran dolor para mi hermano, para mi hermana, para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, para mi hermana, cómo yo no voy a estar aquí cuando más me necesita? Y en la lucha interior, la voz de la razón dice, pero ¿en qué ayudas estando aquí? No ayudas en nada, no le puedes quitar el dolor. Y el corazón que responde, el estar aquí es un alivio para mi hermano, es un alivio para mi hermana. Porque una cosa es el sufrimiento físico, la otra es cómo ese dolor físico aumenta y se identifica cuando se siente la tristeza de la soledad, del abandono, de no tener a alguien ahí a mi lado. Nosotros entramos en este Viernes Santo pidiendo la gracia y la valentía de quedarnos al pie de la cruz de Cristo, como discípulos amados,
a ejemplo de María. Y nos quedamos ahí persistiendo aun cuando todo dentro de uno quiere salir corriendo, resistiendo esa tentación de huir, insistiendo con fe, sabiendo que aún el sufrimiento de mi hermano tiene propósito, tiene razón, tiene significado. Y aunque no logre entender, insisto en fe que el Padre está en control. Y si el Padre está permitiendo el sufrimiento de mi hermano, de mi hermana, o quizás mi propio sufrimiento, en fe insisto que por medio de ese sufrimiento el Padre está trabajando algo mayor para mi bien y el bien de mis hermanos. Pero esto es únicamente posible si cuando lo hacemos en Cristo. Y por eso es que es tan importante esta liturgia del Viernes Santo. Esta es una escuela, este es un ejercicio, una disciplina. El quedarnos al pie de la cruz nos fortalece y nos prepara para estar al pie de la cruz del hermano y de la hermana, cuando así me toque estar al lecho de su muerte. El Viernes Santo me prepara a estar ahí presente cuando mi papá y mi mamá mueran, cuando mi pareja, mis hijos y yo muera. Viernes Santo es un ejercicio para crecer en esa resistencia, en esa persistencia, en esa insistencia de quedarse ahí, aún contra el sufrimiento y el dolor, confiando que por medio de ello Dios está trabajando un mayor bien para ti y para todos. Pero es un gran acto de fe, necesario aprender, practicar y poner en obra. Hay un gran misterio en esto que se da hoy. Hoy entramos al eterno presente momento de Cristo con gemidos, colgado de la cruz, entre consciente e inconsciente, en dolor, y aún teniendo todo el poder de bajarse de la cruz, se queda, persiste, insiste, y se queda con brazos abiertos, esperando tu llegada, mi llegada, para poder así abrazarlo. Pues es necesario sufrir y morir con Cristo para vivir con Cristo. No hay otra manera. Hay que sufrir y que morir con Cristo para vivir con Cristo. No hay otra manera. Hace tiempo atrás hablaba con una amistades, una madrecita, que como ministerio le toca ser la hermana de las hermanas de su comunidad cuando están en las últimas. Y ese es su ministerio, acompañar a las hermanas en sus últimos días. Platicando con ella poéticamente me compartía un lenguaje tan bello de la cual todos tenemos que aprender a hacer. Decía ella, yo siento que esta misión que tengo es ser como partera de almas que dan a luz en la vida eterna.
y que acompañar con mis sufrimientos, con el sufrimiento de las hermanas, de estas personas, el unirnos y acompañar amorosamente en el sufrimiento ante la muerte, es compartir en los dolores de parto del Padre Celestial que en Cristo quiere dar a luz a esta alma, a la vida eterna. Todos estamos llamados a ser parteras, y más aún, parteras del mismo Cristo, porque Él es el portero que abre las puertas de la vida eterna. Que esta gran liturgia del Viernes Santo les dé la valentía a ustedes de entrar al sufrimiento, a la pasión, a la muerte de Cristo, para que así, si sufrimos y morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Que así sea. Oremos. Queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor te conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. De rodillas. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos. También por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos diste, para que el pueblo cristiano,
que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Park, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los nuestros catecumenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran a vivir en la verdad. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantiene en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. De rodilla. De pies.
Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tu promesa a Abraham y a sus descendientes, oye, compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De rodilla. De pies. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades,
alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. De rodillas. De pies. Soy eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que pronto cese la pandemia del coronavirus que aflige a nuestro mundo. Que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, le dé fuerza a los que cuidan de ellos y nos ayude a todos a perseverar en la fe. De rodillas. De pies. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, origen de la vida y de la buena salud, mira con compasión a nuestro mundo abatido por la enfermedad. Protégenos en medio de los graves retos que nos asaltan, y por tu gran providencia y bondad, concede la recuperación a los afectados, fortaleza a los que cuidan de ellos, y buenos logros a los que trabajan para erradicar esta calamidad que nos azota. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos a sentar. Voy a hacer una pauta aquí para ayudarlos en la continuación de la liturgia. Ya hemos terminado la liturgia de la palabra y ya hemos presentado la oración de los fieles. Después de esta colecta, pueden comenzar lo de la colecta, vamos a proceder a la veneración de la cruz ya cuando termine la colecta. Ahora, presten atención. Por cuestiones de la pandemia y por prudencia, a proteger con todo esto de no transferir el virus el uno al otro en la iglesia, vamos a tener dos cruces, una cruz aquí y otra acá. Pero a diferencia de otros años, no vamos a poder tocar ni besar la cruz. Vamos a hacer una fila de comunión, como si fuéramos a recibir la comunión, y al llegar al frente de la cruz, simplemente hacen una genuflexión, o si quieren, de rodillas, y después vuelven a sus sillas. Yo quiero que tengan en mente algo presente cuando así lo hagan. Así como nos ha tenido
que muchos de nosotros sufrir el querer visitar durante esta pandemia a nuestros seres queridos vulnerables, y teníamos que hacerlo de la distancia. Cuando los seres queridos que este año por la pandemia, millones que han muerto y no podían tener a alguien a su lado porque no permitían llegar a estar al lecho de la muerte de un ser querido. O como hispanos en los Estados Unidos, cuando nos ha tocado tener que sufrir la muerte de un ser querido en nuestras tierras y no poder ir, por no tener los documentos necesarios para ir y poder regresar. Cuando vengan a venerar la cruz, quiero que vengan con ese espíritu de querer tocar, besar, abrazar y no poder hacerlo. Y traer en ese sentimiento el sentimiento que nos une a millones de personas que igual sufrieron querer estar con sus seres queridos en medio de pandemia y no pudieron hacerlo. Que cuando se acerquen a la cruz de lejos, haciendo la genuflexión o poniéndose de rodilla, únase a toda la humanidad que en esta pandemia ha sufrido el tener que venerar la cruz desde la distancia, pero no le quita el valor y la fuerza que ello tiene. Así que después de recibir la colecta, vamos a proceder entonces a la veneración de la cruz. Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Como último, van a haber 3 paradas. Vamos a entrar con la cruz. Vamos a entrarle a la cruz desde esta puerta. Voy a hacer una parada aquí, otra aquí y otra allá. Son las 3 paradas que voy a hacer. Y si recuerdan, cuando yo levante la cruz voy a decir: mirar el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. Y ustedes responden: venir y adoremos. A ver, venir y adoremos. Ok, pues ahora vamos a proceder a la veneración de la cruz. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. Venid y adoremos.
angustia del triste que está en soledad, dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burda comedia de falsas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pies junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor en los hombres y juegan oprimidos, cansancio de brazos que lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogans, el ritmo amargo del pobre infeliz. Dolorosa, de pies junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracaso, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derecho en el hombre truncado en flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burla comedia de falsas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas,
que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derecho del hombre truncados en flor, dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa de pies junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Salve cruz santa y divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Yo te adoro, cruz divina, porque en ti murió Jesús, por darnos su eterna luz y librarnos de la ruina. Salve cruz santa y divina, donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Oh divino Redentor, esencia pura y divina, no siempre produce espinas, la pura fragante flor. Salve cruz santa y divina,
De rodillas, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio ni de condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí. Una palabra tuya bastará para el cuerpo de Cristo. Guarda mi alma para la vida eterna. es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el
Cuando oraba con temor en los olivos, yo te entregué. Con un beso que te puse en la mejilla, te traicioné. Preguntaronme si yo era de los suyos, pero en vez de proclamarlo con orgullo, sentí miedo, mucho miedo, y varias veces yo te negué. Cuando el hombre sin piedad te torturaba, yo pedía más. Busqué espinas y así hice tu cabeza coronar. Y contento fui de la jauría de humanos, que al Pilato decidir lavar sus manos, yo gritaba ardientemente que soltaran a Barrabás. Y hoy sigo siendo el mismo pecador, y sé que no merezco tu perdón. Tú me das victoria y la paz y la gloria, si te proclamo mi Señor y Salvador. Por eso en viva voz proclamo aquí que nadie llega a Dios si no es por ti. Y quiero darte gracias por lavarme mi alma con el mejor regalo que puede existir, mi salvación, mi salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a hacer una oración final sobre ustedes y después de esa bendición, esa pequeña oración sin bendición final, concluye la parte de hoy y continuamos mañana en la vigilia pascual para la tercera y última parte de la una liturgia del Tríduo Pascual. Así que voy a hacer una pequeña oración sobre ustedes sin una señal de la cruz, porque esa la vamos a recibir mañana en la vigilia pascual. Inclinen sus cabezas entonces para recibir esta oración sobre ustedes. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de la resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente en su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana a las 8 de la noche.